La vocación espiritual no es un deseo personal, sino un llamado de Dios. No se elige anhelar el camino, se tiende hacia él o no. Por tanto, la vocación o llamado espiritual es un deber ontológico y quien niega este deber, el más importante de todos, vive en el sufrimiento. Para el anhelante espiritual, estar en el camino es ser y hacer lo necesario, es su destino, su hado, su disposición original, florecida y ejercida. Lo que acabáis de escuchar es un texto escrito por Álvaro. Ya sabéis que él escribe y bueno, hace poco, relativamente poco, pues escribió esta bonita reflexión. Gracias por lo de bonito, Ángeles. De nada. ¿Qué tal? Bueno, pues un día más. Bienvenidos de nuevo a Sendero de la Nada. Os damos la bienvenida. Hoy es 1 de enero de 2024, así que os felicitamos el año nuevo y os deseamos desde Sendero de la Nada que este año os traiga mucha luz y muchas luces. La luz del ser y las luces del conocimiento. Y esperamos que durante este nuevo año, en el que vamos a cumplir ya 5 años de Sendero a la Nada, pues que podamos continuar compartiendo con vosotros nuestro trabajo y también el poder seguir conociéndoos, el poder seguir contactando con personas tan interesantes. Y una vez más, pues os damos las gracias como siempre por estar ahí, por acompañarnos, por seguirnos y en fin, esperamos que continuemos así, si no mejor. Claro. Bueno, antes de empezar el podcast, un par de cosas este año, pues, típico, ¿no? De anuncios o cosas claro, que se hacen. Sí. En principio, lo único que vamos a anunciar por ahora, que es así lo más reciente, ya sabéis que tenemos un canal de YouTube, que también es Sendero a la Nada, que durante un tiempo se llamó Centro Noesis, no es el centro en el que nosotros vamos, todo esto es una actividad de nuestro centro, digamos también, el podcast. Pero bueno, lo hemos cambiado a Sendero a la Nada porque así lo podemos relacionar directamente con el podcast de iVoox, pero también lo estaremos subiendo a YouTube. Sí. Porque también os suscribáis y también haremos algunas cosillas por ahí. Este año tenemos algunas ideas que os iremos anunciando. Pero en principio seguimos como estábamos hasta ahora. Bueno, otra cosa más, sí. Regresamos también con las reseñas, porque lo quise retomar en otoño, pero por cuestiones de tiempo y de compromisos no pude. Pero sí que vamos a retomar el tema de las reseñas de libros, porque además sé que es una sección que gusta, me lo han hecho saber, vaya. Y luego también las meditaciones ángeles, sí, también vamos a retomar las meditaciones también. Vale, pues lo dicho, vamos a ponernos con ello. Dios mediante, ¿no? Sí. Bueno, el tema de hoy. El tema de hoy es un tema que consideramos muy importante. Lo podemos titular, en parte, porque hay más cosas, la horizontalización del camino. ¿Y esto qué significa de la horizontalización del camino? Bueno, en el texto en este fragmento de texto, que pertenece a un texto un poquito más largo, pero bueno, vamos a hablar de eso hoy. Una cosa que hemos observado, y que también en cierto momento también lo hemos vivido nosotros, ¿no? Pero una cosa que hemos observado y seguimos observando, incluso con personas que llevan tiempo en estas cuestiones, o en textos también, en cierto tipo de textos, en el que no se hace una distinción bien clara de lo que es la vida horizontal o vida mundana, que ahora definiremos un poquito a qué nos referimos, aunque los que nos escucháis hace tiempo ya sabéis más o menos de qué va la cosa, y lo que es la vida espiritual en sí misma, porque se mezclan a veces los conceptos, las ideas o, bueno, lo dicho, las consideraciones que se tienen de una cosa respecto a la otra. Y esto es muy importante porque es algo básico, realmente básico, para que podamos tener una vida espiritual plena. Totalmente. Porque si no partimos de lugares erróneos y que además al final acaban conduciéndonos al sufrimiento. Ahí está. Y es que uno de los grandes errores que cometemos en el camino es considerar la espiritualidad como una actividad más en nuestra vida. Exactamente. De alguna manera esto lo que hace es que, es inevitable de alguna forma caer en ello. ¿Por qué? Porque socialmente tenemos una vida, ¿no? Una vida
regida, vamos a decir, de esta manera por las leyes de lo que es la personalidad, es decir, lo social, las interactuaciones con las personas que nos rodean en el trabajo, en la familia, el compromiso con nuestro trabajo, etcétera, etcétera. Nuestros gustos, nuestras apetencias, nuestros deseos, todo eso, ¿no? Y dentro de toda esa vorágine, de repente surge esa búsqueda, ese anhelo, ese descubrimiento, ¿no? de lo que es la espiritualidad, como si fuera un salvavidas, ¿no? En toda esa vorágine que nos atrapa del día a día en la personalidad. Pero pasados los primeros instantes de ese impacto que llega a la conciencia, ¿no? De ese descubrimiento, podemos decir así, ¿no? De esa espiritualidad que te calma, que te da como un bálsamo en esa existencia tan acelerada, de repente nos damos cuenta de que esa aceleración de todas las circunstancias de nuestra vida, lo que hemos hecho ha sido adaptar el camino a una actividad más de todas esas con las que tenemos que cumplir, con las que tenemos que hacer. Y no nos damos cuenta de que la espiritualidad nunca ha sido una actividad. Jamás se va a acercar o nos vamos a acercar a una realidad trascendente a raíz de hacer unas prácticas determinadas o a raíz de estudiar algo determinado. Bien, es cierto que todo esto nos puede ayudar, pero la espiritualidad es un instante, se vive en el instante, no hay nada más que eso. Es un acercamiento y una conexión, una participación de lo real en el instante. Y eso debe de permear toda nuestra existencia, toda nuestra vida. En el momento en que nosotros compartimentamos nuestra existencia y metemos en uno de esos compartimentos estancos la práctica espiritual, ahí lo que estamos haciendo es alejarnos realmente de lo real y convirtiendo el espíritu pues en un producto realmente. Y creyendo que estamos haciendo, o sea, que estamos en la vida espiritual, cuando en realidad no es del todo así. Digo que no es del todo porque, a ver, te pones a hacer una práctica y de vez en cuando tienes una proximidad, tienes ciertas cosas, pero no va de eso, no va de eso. Del mismo modo, como hace muy poco también hicimos un podcast, ¿no? Que tampoco va de un tema de experiencia, tampoco va de eso. Entonces, bueno, dicho esto que acaba de comentar Ángeles, claro, precisamente al estar sumergidos en las influencias del mundo, que por cierto, ya sabéis que aquí no hablamos ni de bien ni de mal, de mejor o peor en este sentido, sino que hay diferentes tipos de influencias que tienen su propia dirección, la vorágine de las circunstancias del mundo, las circunstancias históricas, el contexto de los tiempos, todo esto, eso no es ni bueno ni malo, es lo que es y tiene una dirección que no es exactamente la del espíritu en el sentido en cómo lo podemos experimentar. Tiene sus propias leyes, sus propios movimientos, sus propias dinámicas y entonces está bajo una serie de, insisto, leyes que son distintas a lo que podemos llamar vida espiritual. Esto es importante tenerlo claro también, de que no hablamos ni de bueno ni de malo para no demonizar al mundo, que es una cosa que ha sucedido mucho, ¿no? Si se habla, por ejemplo, en el mismo cristianismo, en algunos sectores del cristianismo, por ejemplo, al mundo directamente se le llama el diablo. O también en algunas escuelas hindúes y también entendimientos erróneos en Occidente sobre la idea de Maya, como si fuese también la ilusión como algo malo, tampoco es eso. No va de eso, ¿no? Entonces, bueno, en fin, si no nos desviamos mucho del tema. Pero lo dicho, al estar sumergidos en las influencias del mundo, al tener nosotros una personalidad humana, que tal como lo definimos aquí, insisto, como lo definimos aquí, que no quiere decir ni bien ni mal, tema de nomenclatura, la personalidad humana es un vehículo adaptativo y de aprendizaje respecto al mundo. Sí. Para que podamos movernos en el mundo coherentemente, ¿no? Pero claro, las características que desarrollamos, además estamos aquí hablando pues esto de la cultura de adopción, incluso el lenguaje, los oficios que podemos aprender o las habilidades, aspectos distintos a nivel psicológico. Luego también entra por otro lado el ego, que esto ya sería pues que entronca o sería como una mala cristalización de lo que sería no la personalidad, no exactamente la personalidad, pero sí de las formas de cómo nos adaptamos al mundo y de cómo interactuamos con él. Entonces, eso tiene que ver con lo que podemos llamar más humano o dentro de lo que es el mundo manifestado en el sentido de enfocar la vista del mundo manifestado sin más,
sin tener una idea o un conocimiento o simplemente una voluntad de mirar hacia el espíritu. Y claro, al estar tan sumergidos, tan identificados con esos valores, al creernos que somos esa personalidad, que somos, ¿no? Como esto de genio y figura hasta la sepultura, todas esas frases o esas cosas de sé tú mismo, ¿qué es sé tú mismo? ¿No? ¿Qué significa realmente eso? ¿Y a qué apela esa frase realmente? En fin, todo ese tipo de consideraciones, de hecho lo que hacen es fortalecer más la personalidad y de que uno se asiente bajo unos valores que están sumergidos en ese mundo manifestado con sus normas, sus formas, sus condiciones, etc. ¿Qué sucede entonces? Que a la hora de enfocar la vida espiritual, de forma inconsciente evidentemente, estamos mirando hacia la vida espiritual o viviéndola a nuestra manera desde esa personalidad humana, como si las leyes, las condiciones, las vivencias, el bagaje, todo cuanto podemos definir como vida espiritual, como si tuviese las mismas características, por llamarlo de alguna manera, que la vida mundana, que la vida más de la personalidad, más del mundo histórico, etc. Sí. Y esto es que además es algo que sucede, por ejemplo, cuando se explican conceptos que tienen que ver con la tradición, como por ejemplo cuando se habla de lo que es la horizontalidad y la verticalidad. Claro. En esas formas de entender la existencia, ¿no? La vida horizontal, que se refiere a toda una vida, desde lo que es el momento del nacimiento, a todo el desarrollo de la personalidad, la vida en sí, es decir, el crecimiento, ¿cómo se dice? El desarrollo el encontrar un trabajo, los estudios, el hacerse adulto, tener familia, todo hasta que uno muere, ¿no? Eso sería el desarrollo de la vida horizontal, ¿no? Y luego está la vida vertical, y a veces se dice la vida vertical desde el estado en el que uno está hasta lo más elevado, que sería esa unión con lo divino, Dios, ¿no? La divinidad. Y a veces se confunde esto porque lo que nos resulta más fácil de entender es esa horizontalidad. Es decir, yo nazco ahora, voy creciendo y pasado unos años pues desarrollo ciertas actividades como pues aprendizaje, relaciones, profesión, familia, etcétera, hasta que me muero. Eso se entiende bien, pero no se entiende lo otro. Y para poder entenderlo bien se comete el error de creer que de la misma forma que lo horizontal, la vida horizontal es progresiva en el tiempo, pasan los años y vamos consiguiendo cosas, van pasando cosas, circunstancias, creemos que el camino espiritual, aunque es vertical, es lo mismo pero de abajo arriba, y que es una progresión de abajo arriba. Y esto es un gran error, porque la verticalidad realmente es el punto, no es la línea de abajo arriba, se da en el instante, en el punto, y en ese instante está absolutamente todo. Y si no estás en el instante, estás en una idea progresiva, por lo tanto equivocada, de lo que es lo espiritual. Porque si no se da ahora, no se da más adelante. Y aquí se entienden las frases estas que a veces decimos de la meta es la meta para llegar a la meta. Es decir, no te muevas porque no hay nada que hacer más allá de donde estás. Y luego también otra frase que dice, una porción de realidad es contenedor de su totalidad. Porque si no contienes la totalidad en el instante, no se contiene nada. Claro. Porque es como decir, es como pretender cuando te metes en el agua del océano, es decir, bueno, me he mojado solamente de una porción de océano, o de agua de mar, me he mojado de una porción de agua de mar. No te puedes mojar de una porción de agua de mar. Si te mojas de agua de mar es totalmente. Es decir, siempre es agua de mar. No es que sea casi agua de mar, es agua de mar completamente. Aunque tú te hayas sumergido en una pequeña parte, en una playa determinada. Pero el agua de mar es completamente agua de mar. No es casi o un tercio de agua de mar. No, es agua de mar.
Se ha entendido, ¿no? Yo creo que sí, ha quedado muy claro. No, Bueno. No, pues, no, pero es así, ¿no? Es decir, lo que está diciendo Ángeles se refiere a la plenitud. O sea, la plenitud de ser. Cuando uno ya es, Exacto. cuando uno se ubica en lo que es, pues simplemente es. Que esto es algo que se dice muchísimo y que, claro, que cuesta entenderlo porque en parte también hay que vivirlo, ¿no? Por otro lado. Pero, lo dicho, es decir, que esto no se suele entender. ¿Por qué? Porque lo que estábamos diciendo y también lo que has comentado de los logros, ¿no? Y esto, que es esto, es decir, consideramos que el camino debe ser un recorrido como el camino vital en la vida, vamos a decir, horizontal, y que entonces es un recorrido que hay que realizar y que aquí lo que cuenta es el tiempo y las acciones realizadas. Como si fuese esto un currículum que tú vas rellenando. Sí, sí. Que de hecho existen currículums en la nueva era, por ejemplo. Es decir, ¿no? De gente, ¿no? Dice, pues yo he ido a tantos cursos y esto entonces a mí, ¿no? Pero incluso para el que es consumidor, no únicamente el que tiene un diploma para impartir cursos de lo que sea, que lo digo porque esto lo he visto con mis ojos, ¿eh? Sí, sí. O sea, es una cosa bastante curiosa, ¿no? De la acumulación de todo eso. Y claro, no va de eso, no va de eso. Entonces, lo dicho, algo que quiero remarcar porque es muy importante para poder entender todo lo que estamos hablando y lo que seguiremos hablando en este podcast. Horizontalizamos el camino. Horizontalizamos la vida espiritual. Tomamos de lo que hemos vivido, que conocemos de lo que es la vida mundana, y todas sus condiciones, todos sus conceptos, todas las ideas que configuran esa vida mundana, dentro de nuestras creencias, dicho sea de paso, pues las trasladamos de forma inconsciente a la vida espiritual y entonces esperamos del camino, esperamos de los dioses, esperamos de todo lo que se supone que sería de una forma similar en la vida mundana. Sí, es lo que tú has comentado, es decir, pues unos logros que yo voy consiguiendo porque yo he realizado estas prácticas o porque llevo tanto tiempo en esto, por ejemplo. Claro, es la idea esa de decir, yo tengo cierta ambición en el trabajo, por ejemplo, para realizar ciertos trabajos determinados y conseguir un puesto determinado que tiene pues unos beneficios determinados, ¿no? Entonces se hace esto mismo, desde esa visión, desde la ambición o desde el deseo, fundamentalmente es el deseo. El deseo. De decir, bueno, yo si me implico, si me comprometo, si hago prácticas, si estudio, si tengo ciertas experiencias, entonces sí que voy a lograr ser un maestro, un iniciado, voy a lograr quitarme este ego, voy a obtener mucha sabiduría y todo este tipo de cosas que se malentienden en tantos y tantos textos. Porque cuando habla realmente un místico desdibuja las formas. Claro. Está borrando constantemente. Por lo tanto, no hay forma de asir esa espiritualidad, no hay forma de tener un sistema que te asegure y te certifique con total seguridad de que se va a obtener un resultado. Pero es que no depende de eso. Es que el resultado de lo que tú eres ya está en ti. Porque nunca jamás es un resultado que se deba obtener. Es un ser, es una participación, es un estar ahí constante. Claro, y además es que precisamente también sucede que lo que uno cree que va a conseguir no lo consigue, por mucho que se esfuerce con las prácticas o se esfuerce en sus estudios, en lo que pretende que sea una vida espiritual, no viene aquello que está esperando, precisamente porque hay una idea que también es muy de la vida mundana, que tanto haces, tanto recibes de una forma u otra. Bueno, también un poco la ley del karma va un poco por ahí, pero es que aquí estamos hablando de nuevo, es otra cosa. Claro, es que es otra cosa. Es decir, aquí no hay nada que esperar. O sea, e incluso hasta diría, no hay nada que hacer, al menos en el sentido en cómo se suele entender lo que es el hacer. Exacto. Por lo tanto, sigue. Bueno, por lo tanto estaremos hablando de la ataraxia, pero también fíjate que esto es un poco a veces difícil de entender, porque entonces dirían, pues, vale, entonces si no hay nada que hacer, pues no hago nada, paso de todo, ¿no? Y aquí es donde también nos confundimos, ¿no? Nos pasamos de a lo mejor exigir, tener unas exigencias determinadas, con un deseo determinado que se cumplan, ¿no? Para obtener un resultado, a darnos cuenta de que no hay absolutamente nada que hacer y entonces abandonamos todos, ¿no? Y decimos, bueno, entonces ¿qué hacemos? ¿Abandonamos la vida mundana? ¿Nos vamos a un monte? ¿O simplemente nos dejamos llevar sin ninguna responsabilidad? Y ahí es donde nos equivocamos también. Porque eso sería irse al otro extremo. Porque no se trata de no hacer nada. Decimos, entonces no hacemos ninguna práctica, no meditamos, no estudiamos. Sí,
Si tu necesidad y tu entorno en ese momento requieren que realices una práctica o 10 prácticas, las prácticas que sea, se realiza porque hay ese compromiso, hay de alguna manera ese desarrollo de la propia particularidad en las circunstancias que se dan a tu alrededor de una persona. Y ahí es donde está el desarrollo de esa luz particular que cada uno está llamado a desarrollar en relación al espíritu. Pero no desde el deseo de conseguir. Por eso la frase también de aprender a renunciar a los frutos de la acción. Es que la acción debe ser dada desde esa conexión del espíritu, no desde nuestros propios deseos. Y por eso hay que renunciar a los frutos de la acción, porque no nos pertenecen. Sí, también quería comentar una cosa con esto, que esto sucede con el camino y luego sucede con consideraciones respecto, por ejemplo, a lo que es Dios mismo, ¿no? Sí. Lo que es el espíritu, lo que es todo esto, porque es que me acuerdo ahora de una cosa, Ángeles, que es también esta frase tan manida que a veces se dice, bueno, y si Dios existe, ¿por qué permite que pasen cosas malas? Yo, de verdad, lo digo con todo el respeto, que no lo digo para mal, pero es que eso es muy infantil. Sí. O sea, eso es propio de un niño de 10 años que no entiende cómo es el mundo, ni entiende cómo son las cosas, porque es que ya ahí entraríamos también precisamente en la definición de lo que es Dios, o lo que es el uno, lo que es el absoluto, lo que eso es Brahma, ¿no? Esa idea de la unicidad original del centro de todo. Y lo mismo, partimos de una base personalista para definir lo que es la divinidad, partimos de las leyes del mundo, de lo que está bien y lo que está mal, partimos de todo esto y entonces juzgamos aquello que no conocemos en base a lo conocido, cuando sus normas, vuelvo a decir otra vez, son totalmente diferentes. Claro. Y por eso, si nosotros abordamos el camino, y ahora seguiremos ahondando en ello, si abordamos el camino desde la perspectiva personal, lo que vamos a hacer es sufrir, porque en el camino espiritual o en la vida espiritual no se dan aquellas cosas, no se dan esos resultados y no suceden ciertas cosas del mismo modo en como sucederían de forma sucesiva, valga la redundancia, en la vida mundana. Me refiero, por ejemplo, a lo que también has mencionado antes, pues yo qué sé, estoy 10 años en una empresa o estoy 5 años estudiando no sé qué carrera y sé que tengo al final aquel diploma y que en este curso o este año o en este tramo de mi carrera tengo que hacer esta serie de cosas, porque así ya luego pues pasamos al siguiente nivel, ¿no? Pasamos a la siguiente pantalla. Entonces, claro, de nuevo, no funciona de esa manera. No, para nada. Pero fíjate que a veces esa frase que tú acabas de comentar de ¿por qué Dios permite esto, no? Y tal. Ese tipo de frases se dice porque de alguna manera se ha construido una visión de Dios bastante, bueno... Pues infantil, lo que decíamos. Infantil, ¿no? Un señor iracundo que te castiga o te premia según lo que hagas. Entonces es normal pensar que ese Dios, pues claro que no existe, porque no existe. No existe. Porque no existe eso. Eso no es divinidad, eso no es Dios. Entonces cuando nos quedamos con una estrechez de miras desde cualquier punto de vista, lógicamente lo que estamos haciendo es estrechando también a la divinidad. Entonces es adaptar el camino, adaptar al mundo, adaptar a Dios a como yo soy. Y no al contrario. Fijaos que en muchas tradiciones se habla de la imitatio Dei, es decir, imitar a la divinidad. Y una de las primeras cosas que hay que imitar o que habría que imitar es la plenitud, la grandeza. Y sin embargo lo que hacemos es lo contrario. Otorgarle a Dios cualidades de lo humano, de la misma manera que hicieron en la religión greco-romana hace tanto tiempo, cuando a los dioses se les atribuía esas tendencias psicológicas tan humanas, ¿no? Ya digamos en una fase, podemos decir, de decadencia. Sí. Y es que esto me recuerda a leyendo a Fridtjof Schuon, un texto en el que decía algo así, no es exacto, pues no me acuerdo muy bien, pero decía algo así como que todo en la existencia es felicidad, todo en la existencia es plenitud. Pero los seres humanos somos infiernos andantes, que vamos por ahí andando dormidos
y viviendo todo como auténticos infiernos, cuando lo único que tenemos que hacer es despertar y darnos cuenta de que todo es felicidad y todo es plenitud. Belleza. Belleza. Y bien, también. Sí, y verdad. Claro, ya nos ponemos más platónicos y más, más tradicionales. Pero sí, es que fijémonos que aquí esto es un punto también muy importante, ¿no? Esto es una cosa que hemos planteado muchísimas veces en este podcast, que es desde dónde vivimos las cosas. Desde dónde. Porque claro, ahora hemos planteado, bueno, pues es que todo se vive desde la personalidad meramente humana y del ego, añadimos también, y por tanto, claro, tenemos conceptos erróneos, o sea, partimos de presupuestos erróneos para poder entender la vida espiritual. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Bueno, la cosa es eso, que cada uno encuentra una enseñanza espiritual o va teniendo cierta vivencia o cierto bagaje, insisto, no a nivel cronológico ni a nivel de experiencia como tal, sino que bueno, que va asumiendo a través de una práctica espiritual, de una profundización en alguna enseñanza, va asumiendo pues nuevos criterios, incluso a nivel conceptual, pero luego también a nivel interior, más conscientemente, y eso ya te va enfocando. Eso podemos decir, vale, pues sí, pues esto, ¿no? Pero hay algo que es, para que pueda empezar a haber un cambio en esto, es algo que hemos dicho muchísimas veces, como decía. La atención, el recuerdo. El recuerdo. Todo empieza por ahí. Todo empieza por ahí. Digo la atención porque, como ya sabéis, aquí hablamos de la atención como la unidad esencial prácticamente de la experiencia, de la percepción, en el sentido de que uno todo el tiempo está atendiendo, aunque sea de forma dispersa, pero todo el tiempo estamos percibiendo de alguna manera. Entonces, cuando ya uno es capaz de parar mínimamente y percibirse mínimamente a sí mismo, percibir sin más, ser sin más, sin ningún tipo de intencionalidad, simplemente un parar, a partir de ahí empieza a activarse el recuerdo. Recuerdo de sí, recuerdo de Dios, que dirían en las religiones monoteístas, por ejemplo. Dhikr. El Dhikr, justamente. Y a partir de ahí, es que ya nos abrimos a una nueva dimensión de la existencia, de la experiencia del vivir, del ser, de uno mismo, de la plenitud, de una conexión distinta. Es que es mucho más sencillo de lo que parece, muchísimo más sencillo. No es que tengamos que hacer 600 millones de veces no sé qué mantra y que tengamos que estar luego leyendo no sé qué tantras y sutras que se puede hacer si se quiere, o el evangelio y tal, sí, pero eso no es, en todo caso, eso no es lo que nos lleva a. Esas son las tesis. Claro, lo hacemos desde. Cuando estudiamos este tipo de textos, en este caso, o cuando hacemos las prácticas, tiene que ser desde ese recuerdo. Claro. Tiene que ser ubicándose previamente en un mínimo, porque esto, se va normalizando con el tiempo. Es decir, el ubicarse en un mínimo de atención, en un mínimo de recuerdo, al principio, durante años, pues digamos que puede costar, porque uno se identifica pues sí, con la ira, con la codicia, con el no sé qué, con el no sé cuánto. Uno está muy identificado con los valores del mundo en general, ¿no? Que son esos valores personales que hemos hablado. Pero con el tiempo, como uno va teniendo, pues por un lado, cierta experiencia, por otro lado también, pues su voluntad se va enfocando un poquito más hacia la vida espiritual en sí misma, entonces también ese parar y ese empezar a recordar, es empezar a ser consciente, a ser pleno, a partir de ahí, entonces, lo he dicho, se va naturalizando lo que es nuestro estado realmente natural. Sí, totalmente. Pero entonces plantea por qué existen tantas prácticas y tantos estudios y tantos sistemas, ¿no?, tradicionales que son válidos y que se han comprobado que sirven, ¿no?, que vienen bien. Claro, la cuestión es, cada uno debe de ubicarse en el recuerdo de sí, pero ¿cuántas recitaciones de mantras necesitamos para poder ubicarse en el recuerdo de sí? Y es que aquí es donde entra la propia particularidad, porque para una persona también, a lo mejor solamente con recitar una sola vez ya se ubica de forma natural en el recuerdo de sí y entonces integra esa realidad, está ahí, no necesita la forma. Pero para otro a lo mejor requiere recitar 1.000.000 de veces el mantra para por fin ubicarse en ese recuerdo de sí, darse cuenta de que todo ese 1.000.000 de veces no se ha ubicado, pero si no lo hubiese recitado a lo mejor no hubiese llegado. Aquí es la particularidad de cada cual, por eso los sistemas que se adaptan a la forma y a la necesidad de cada uno.
Y además, la pregunta que has hecho sobre eso, entonces, ¿para qué sirven, no, las enseñanzas? ¿Para qué sirven las prácticas? Sobre hacer esto y lo otro. Pues porque estamos en nuestro estado de sueño, estamos abocados al olvido. Ahí está, exactamente. O sea, no recordamos de forma normal, de forma habitual, natural. No. Entonces estamos abocados al olvido. Entonces, una enseñanza, por un lado, lo que nos da es orden, organización de ideas que nos abren a nuevos significados de la existencia, fundamentalmente espiritual, y esto luego se traduce en nuestra vida mundana o en nuestra vida de los compromisos en el mundo. Entonces es una nueva ordenación de ideas, de conceptos y por tanto del enfoque vital que tenemos respecto a toda nuestra existencia, tanto a nivel interior para con el exterior. Y las prácticas en sí mismas es un incentivar también pues el recuerdo, incentivar y el profundizar, porque además recordemos que las prácticas tienen un objetivo generalmente determinado, y es para incentivar precisamente la profundización en esa vida espiritual, en esa interioridad, en esa intimidad que implica pues el autoconocimiento y que implica la unión con el espíritu. Entonces, por eso, pues evidentemente tiene una utilidad. Es decir, no, claro, está bien que le hayas sacado el tema porque no sé, no, pues me paro y recuerdo y ya está. No se trata de eso. Sino que eso que hay que incentivarlo, profundizarlo y ordenarlo en nuestro interior también. Es que se me ocurre un ejemplo también en relación a esto, ¿no? Del valor que tienen las enseñanzas, ¿no? Y es el tema de que nosotros ya tenemos las luces, ya tenemos las luces en nuestro interior, pero están apagadas. La enseñanza, por lo tanto, no nos da las luces. La enseñanza nos ayuda a encender las luces que ya tenemos en nuestro interior. Claro. Por eso ahora la cuestión es, ¿cuánto tengo que estudiar? ¿Cuánto tengo que experimentar? Pues a lo mejor no necesitas prácticamente nada porque ya eres capaz de encender tus luces. Pero habrá otra persona que no, que necesite tiempo, necesite estudio, necesite lo que sea, para que llegue el momento en que sea capaz igualmente de encender esa misma luz que también tiene igualmente. Es que la respuesta a la pregunta sería lo que necesites. Claro. La pregunta también a continuación sería, bueno, ¿y cómo sé yo lo que necesito? Pues entrégate. Es decir, entrégate al espíritu, entrégate a la realidad con mayúsculas. Es decir, la cosa es que volvemos otra vez a lo mismo. Como tenemos una voluntad o le damos una importancia total a nuestras consideraciones personales de lo que es la vida espiritual, entonces medimos con un baremo que no debe ser el nuestro. Debe ser el mismo baremo del espíritu. Y bueno, y entonces yo cómo sé y tal. Bueno, podemos todo el rato preguntando, o sea, podemos estar en un bucle eterno con ese tipo de preguntas. Es que se aprende a escuchar, se aprende a ser. Es decir, uno va reconociendo realmente de una forma, insisto, muy natural a medida que profundiza. Perdona, te he cortado. Sí, que también otra de las cosas que nos ayuda es las diferentes enseñanzas. Hay una cosa que si tú solamente conoces una enseñanza, una tradición, solamente una, y no abarcas o no eres capaz de abrirte a otra forma, solamente entiendes una forma de llegarte al espíritu. Y a lo mejor puede ser que con esa forma a ti no se te encienda ninguna luz en tu interior, que cueste mucho. Por eso el conocimiento de las diferentes tradiciones, por lo menos a nivel esencial, te va a permitir no imitar y no acercarte a una que a lo mejor sea la que necesitas, sino aprender a ubicar podemos decir, la riqueza de todas, pero darte cuenta de que tú tienes que desarrollar esa propia riqueza para poder encender por ti mismo esa luz que va a ser parecida a todas, pero no va a ser igual, nunca igual. Y es que es otro de los errores también en la tradición, o sea, en el camino espiritual, ¿no? Imitar, cuando se habla de la imitatio Dei, el imitar las formas como otros han llegado a esa experiencia. Sin embargo, otros te explican esa experiencia porque está bien, es loable y es necesario. Para darnos cuenta de quizás acercarnos. Pero finalmente la propia experiencia nunca es igual que la de nadie. Nunca. Porque si no, no desarrollaríamos, como se dice, esa propia particularidad, que es la propia luminaria que enciende para el espíritu, ¿no? En cada uno de nosotros, que se enciende para el espíritu en cada uno de nosotros. Y esto es importante porque también a veces podemos llegar a la frustración, ¿no? Porque es que yo no he llegado a eso o no lo he vivido en el orden establecido que se supone que eso también pasa. Y es que primero va esto y luego va lo otro.
hay una cosa que esto no es que nos tenga que relajar en un sentido de pues no pasa nada, ¿no? O sea, siempre hay que asumir la responsabilidad a todos los sentidos, en la vida espiritual que menos, y entonces pues hay que tener voluntad y tener pues un compromiso en un principio y luego una naturalidad que se va dando, etcétera, etcétera. Pero lo que hay que entender es que una enseñanza, la que sea, por lo general, o sea, cada enseñanza habla de generalidades. Habla de generalidades que todos podemos compartir, ¿no? Uno se identifica, y luego ya dentro de la propia particularidad, pues a lo mejor una forma de decirlo, o una forma de haberlo vivido, o una forma en la que, por lo que sea, me siento más cercano. Entonces, profundizo en esa forma, pero aún así luego va a estar el componente que tú has mencionado, que es la particularidad, que esto hemos hablado también muchas veces, porque es que es algo que también es importante para que tengamos una vida espiritual plena. Es necesario que aprendamos a... Ahora voy a aparecer de la autoayuda esto no, hay que aprender a escucharse, pero no es exactamente el caso. No es escuchar los pensamientos, no es escuchar las emociones, no es escuchar al ego de turno, sino en la escucha. ¿En qué sentido? La escucha espiritual. Cuando uno es capaz de recordar el estado de recuerdo de sí, el estado de recuerdo de la divinidad, eso ya es una apertura. Claro. Entonces, en la apertura uno se abre al aprendizaje también. Y entonces puede realmente reconocer aquello que es para uno mismo. Puede reconocer aquello que debe hacer. Y digo debe, no que puede o no puede, que debe hacer. Porque dentro de la particularidad de cada cual, uno tiene la obligación espiritual de ejercerla. Justo, mira, has mencionado a Schwann, ¿no? Schwann dice que aquel que no ejerce su anhelo espiritual está realizando un pecado contra el espíritu, por ejemplo. Sí, lo dice de esa creo manera. haberlo leído, la verdad es que sí. Sí, ¿no? Entonces, bueno, lo dicho. Entonces, hay que ir aprendiendo a reconocer cuál es, entre comillas, el nombre de uno. A qué pertenece realmente, a qué prisma de Dios, a qué prisma del absoluto, a qué prisma del espíritu pertenece. Y eso se va dando evidentemente con el tiempo, no es una cosa de vamos a hacer ahora, o vamos a hacer una práctica de vidas pasadas, o vamos a sacar una carta del tarot o no sé cuánto, porque esto existe o también, hacer una práctica para saber cuál es mi nombre. No, claro, que esto existe, o sea, esto, a lo mejor algunos que nos escucháis lo habéis escuchado o habéis incluso participado. De ser folclore. Bueno, es prácticamente, es decir, esto no tiene mucha seriedad. ¿En qué sentido? No porque una práctica de estas no tenga por qué ser seria, sino precisamente por el contexto en el que se suelen mover ese tipo de prácticas, sobre todo en nuestra modernidad y demás. Exactamente. ¿No? Entonces, bueno, lo dicho, es también importante tener en cuenta la escucha espiritual, es fundamental para no ensimismarnos bajo nuestras propias concepciones de lo que somos nosotros, de lo que es el mundo, lo que es lo divino, lo que es el camino como tal. Eso es fundamental, porque en la escucha, de hecho, esto Boris Bonavif es decir, Ibn Arabi, él decía, que no es únicamente de él, esto en el Zohar también está el tema de la escucha, pero decía directamente Ibn Arabi que la escucha es lo primero de todo. Claro. En el sentido simbólico de que se entiende, en las religiones de monoteístas en general, se entiende que la creación entera, el mundo manifestado, que también llamamos así, ¿no? La creación entera es el discurso divino, o el libro divino, y que todos somos una palabra, de tal. Entonces implica que uno tiene que escuchar primeramente. A partir de la escucha se da el conocimiento y a partir de ahí se puede uno mover en la existencia. Bueno, esto recuerda un poco a los acusmáticos también de la escuela pitagórica. Los escuchantes, ¿no? Que tienen que aprender a escuchar primero para luego poder. Exacto. Sí, vamos en la misma línea. Entonces, claro, esto es fundamental porque, lo dicho, otra vez con el tema de la personalidad humana o de consideraciones humanas. No, aprendo primero una enseñanza o acumulo muchas horas de lectura o muchas horas de práctica y muchos años con toda esta historia, y eso a mí ya me da un crédito para todo, ¿no? Es decir, tanto para los demás de que este es mi currículum o para lo espiritual. Mira, yo que llevo tanto tiempo me merezco tal o cual. Y lo dicho, no es eso. Primero no es conocer, lo primero es ser. Lo primero es ser, y a partir de ser, a partir de recordar,
entonces escuchamos. Y a partir de escuchar podemos empezar a conocer. Y a partir de conocer podemos empezar a hacer si es que se debe hacer algo. Ahí está. Y la secuencia es muy distinta que, por ejemplo, sucede en el mundo. No, muévete, haz, aprende, conoce, y entonces luego tú pues harás lo que tengas que hacer o obtendrás el fruto. Un rédito, exactamente. Que eso está bien, o sea, lo digo otra vez, que está bien, que es que el mundo es lo que es y es así, y eso pues, en la vida está bien. Del mundo es claro, coherente. Y funciona y es coherente, y así todos nos podemos más o menos organizar como sociedades, y es que no pasa nada. Pero no en el camino espiritual. Claro, la vida espiritual va por otros derroteros, como podemos apreciar pues con este tipo de consideraciones del tema de la escucha, que es que además es algo que está por todas partes. O sea, la religión monoteísta se dice por el discurso divino, pero el tema de la escucha está presente en todas partes, porque la escucha implica receptividad. La mayor actividad de la conciencia es la receptividad. Somos receptivos. Somos receptivos de entrada. Estamos todo el rato recibiendo de alguna manera pues, influencias, estamos recibiendo información. Entonces hay receptividad en nosotros de una forma totalmente natural. Y de hecho la receptividad es lo natural del existir. Si me permites un momento, Ángeles, ponerme un poquito metafísico. Sí, claro, te permito. Gracias. No, pero bueno, porque es un poco... Va en la línea del podcast, pero no del todo. Que es el hecho de que, fijaos que en general, cuando en las cuestiones de la metafísica tradicional, se dice que este es el mundo de la imagen. De la imagen, del speculum, del reflejo, de la representación. Entonces, si este mundo es un espejo, ¿de qué es espejo? Es espejo de lo divino, es espejo del espíritu, que es la presencia absoluta, ¿no? El ser absoluto. Entonces por tanto, si nosotros estamos también en el mundo manifestado, somos también espejos en este sentido. Claro. No en el sentido tampoco de la nueva era o la autoayuda, de que uno es un espejo para el otro que aprende, bla, bla, bla. No, entiéndase aquí en el contexto en el que estamos hablando del podcast, ¿eh? No es un espejo de aprendizaje, ni mucho menos, ni con ese tipo de historias en este sentido, sino que somos receptividad. O sea, en nosotros impacta la belleza del espíritu, impacta la bondad de lo divino e impacta todo aquello, todas las cualidades del espíritu. Por eso se dice también que nosotros somos a imagen y semejanza de Dios, porque la imagen es potencialmente el reflejo y la semejanza ya es la consecución, ya es el ejercicio pleno de lo que somos como reflejo. Es lo que refleja. Es claro. La unión, es lo que refleja realmente. Entonces nos convertimos en esa misma cosa, la semejanza, ¿no? Entonces, bueno, esto también es un tema que es para reflexionarlo, porque hay otro tema aquí que sucede a veces también, que es el considerar la vida espiritual respecto a qué. Simplemente para yo ser espiritual sin más, simplemente porque yo quiero vivir bien o quiero ser más feliz, sencillamente para buscar un pequeño oasis en las varaunda de circunstancias que nos arrastran a todos y no sé qué, no sé cuánto, del sufrimiento, de este valle de lágrimas, porque estas cosas es que se consideran de verdad, que todo esto... Y claro, si ya consideramos la vida espiritual de esa manera, pues evidentemente también estamos cayendo en un error muy grave. Es decir, tradicionalmente, toda tradición espiritual, valga la redundancia también, está enfocada a la unión con lo divino. Ya sea con Brahma o de unirse y estar totalmente bajo el influjo, entre comillas, o bajo la égida del Tao, o la unión con Dios y con Alá y no sé qué, no sé cuánto. Todo este tipo de consideraciones van siempre hacia lo simple y hacia el uno como tal. Van hacia ahí. El objetivo, ¿no? El objetivo, si voy a llamar así, de la vida espiritual es la unión y la contemplación de Dios. Y esto, en nuestra vida actual egoistizada, en nuestra vida actual totalmente ensimismada, se valora la vida espiritual como algo para uno. Y aquí tengo que cortarte, Álvaro, porque la que se ha quedado ensimismada soy yo. Con una cosa que has dicho, y es que es muy curioso, que es una terminología que utilizamos mucho, y a veces, como se escuchan las cosas, a veces hay formas en cómo se escuchan las cosas que de repente te abre un nuevo estamento de comprensión, una forma diferente de ver, ¿no? Me ha parecido
increíble, ¿no? Ahora en este momento cuando has dicho, ¿no? Lo del el ejemplo de espejo cuando hablamos de la imagen y semejanza, ¿no? Y es que es alucinante, o sea, somos un espejo, por lo tanto somos imagen, ¿no? Reflejamos el reflejo de Dios. Por lo tanto no somos Dios, somos el reflejo. Pero lo que se refleja es la imagen de Dios. Por lo tanto, todo lo que podamos ver y saber y comprender de nosotros, ahí hallamos a Dios. Y sin embargo, sin ser Dios, porque sigue siendo imagen. O sea, me parece genial, me parece una forma de expresarlo y de entenderlo maravillosa. Y ahí se entiende que todos, exactamente lo que has dicho, todos somos belleza. Todo es belleza. Todo es espíritu. Todo porque es divinidad. no puede haber nada en nosotros que esté mal. Porque todo es el reflejo de esa imagen de lo divino. Imagen y semejanza. Que alguien podría decir, bueno, de todo el sufrimiento y todo lo que pasa, o el ego, no sé qué, no sé cuánto, pero hay que entender también que, del mismo modo que podemos decir que las cosas son desde donde se viven, no lo que se viven, al mismo tiempo, depende desde donde se vivan, serán unas cosas u otras las que se van a vivir también, porque lo condiciona. Entonces, la perspectiva que se tiene, la forma de comprender, etcétera, etcétera, o sea, no estamos aquí negando la existencia, vamos a decir, no. de aquello alejado realmente, exacto, de aquello que es contrario absolutamente a lo que son, pues eso, esas consideraciones unitivas hacia lo divino, hacia lo espiritual, evidentemente, pero la cuestión es desde qué premisa yo vivo en el mundo. ¿Cómo juzgo yo las cosas o desde dónde? Y a partir de ahí, precisamente, estamos reflejando aquello que sí que es cercanía, que sí que es proximidad. Y además, si estamos diciendo que realmente somos un reflejo de lo divino, por lo tanto las cualidades y las formas que nosotros reflejamos es lo divino, una de las cosas que se habla como cualidad de lo divino es la omnipotencia de alguna manera. Es decir, lo puede todo, lo puede ser todo, lo es todo. Entonces, si lo es todo, como en su reflejo iba a haber límite para poder ser todo. Y aquí estoy hablando de lo que se llama el libre albedrío, en el sentido de que como reflejo de lo divino tenemos también esa capacidad de extremarnos hasta donde nosotros queramos. Y en ese extremo es cuando recreamos eso que se llama el dolor, el mal y el sufrimiento. Porque sigue siendo igualmente un reflejo de lo divino, pero no el mal en sí, ni el sufrimiento, ni el dolor, sino la posibilidad de que exista el sufrimiento, el mal y el dolor, porque todo es posible en lo divino. Tal cual. Y esto es algo que ojalá se entendiera mejor para tener una vida más plena y ya de paso más feliz, en el caso de la gente que también busca la felicidad en el camino espiritual, aunque no es el objetivo final. Bueno, no sé, Ángeles, si quieres comentar alguna cosa más, quizás podemos... Solamente una cosa que ahora mismo me está surgiendo, y es sí. El tema de la paradoja, ¿no? Porque quienes nos siguen a veces quizás podrán ver que a veces decimos una cosa y luego decimos otra. Y a veces decimos todo lo contrario. Y es que hablamos en el sentido, esto sucede cuando se hablan de diferentes niveles, ¿no? De realidad, de alguna manera, ¿no? Porque claro, decimos muchas veces de que no podemos hacer nada por nosotros mismos porque estamos sujetos a la Imarmen, es decir, a lo que es la ley divina, ¿no? Y que lo coherente es dejarse llevar por la voluntad de lo consciente, de lo divino, de Dios, ¿no? Y ahora estamos diciendo de que precisamente como reflejo de lo divino tenemos en nosotros la posibilidad de hacer lo que queramos, de decidir. Entonces, ¿podemos decidir o no podemos decidir? Claro, y ahí hablamos de esos diferentes niveles de abarcar realidad. Sí podemos decidir en un nivel y no podemos decidir en otro nivel. Pero eso sería tema para otro podcast. Quizás. Bueno, pero se puede decir una frase, o sea, evidentemente para otro podcast también daría el tema del libre albedrío y tal, como que lo hemos hecho. Sí, ya lo hemos hecho, creo. Hemos hecho del tema del destino también. Sí, claro, la Imarmen y todo esto. Pero bueno, comentar que desde nuestra perspectiva, como individuos, desde el microcosmos, vivimos la infinitud de la libertad total, y entonces hacemos lo que queremos. Pero visto macrocósmicamente, o metacósmicamente, que diría alguno, ¿no? Más allá del mundo, se está simplemente cumpliendo la voluntad divina tal y como debe ser. Ahí queda el misterio y una cuestión de perspectivas y lo que tú has dicho, la paradoja que siempre está presente.
Bueno, pues nada, si no sé si quieres añadir alguna cosa más o vamos terminando. No. Bueno, pues lo dicho, os felicitamos y os deseamos un feliz año nuevo, que este 2024 os sea de mucha luz y de luces, como os ha deseado Ángeles, que me ha parecido muy poético. Y nada, que seguimos trabajando, seguimos ahí. Y bueno, nos vemos muy prontito porque dentro de apenas unos días una reseña de libro y también un nuevo capítulo del curso exclusivo, que quedan un par de clases de temas de metafísica y sabiduría. Vale, y nada, recordaos que si os gusta este podcast, por favor, ponernos me gusta, ya que eso nos ayuda bastante. Y si comentáis también. Sí, eso también, ayuda vamos mucho, a responder ayuda mucho. a todos. Bueno, pues nada, sin más, que vaya muy bien. Y nada, como siempre, desearos una nueva semana en este año feliz y consciente. Bueno, y todo el año también feliz y lo más conscientemente posible. Conscientemente no, lo más consciente posible. Hasta otro día. Que vaya bien.